Dicen que ciertas promesas solo se hacen entre hombres que ya han perdido casi todo, y cuando esas promesas atraviesan la muerte, se vuelven más pesadas que cualquier carga de mula o de conciencia. Si estás escuchando esta historia desde alguna colina olvidada de Sonora o desde un rancho en Mendoza, deja en los comentarios desde dónde nos acompañas, porque lo que pasó con Carlos Gutiérrez, aquel día de cielo opaco y silencio pesado en la Sierra Roja, no fue un milagro ni una novela, fue solo la decisión de un hombre que honró un pedido con lo que le quedaba, su propia vida. El sol aún no había despejado la niebla de la mañana cuando Carlos bajó del porche del rancho Las Alturas con la carta arrugada en el bolsillo, las manos frías y los ojos hundidos de quien ya no sabía qué sentir. Carlos tenía 54 años, una cicatriz profunda en la barbilla y otra más profunda en el pecho. Desde que perdió a sus padres y luego a su hermana menor, todo en silencio, todo sin aviso, se había encerrado en el trabajo, el ganado y el viento seco que entraba por las rendijas de la casa de madera. El rancho era su mundo, y allí no había espacio para visitas ni adornos. Solo una cosa en ese territorio le traía cierta ternura: el recuerdo de Antonio Rivera, el amigo de la infancia que, aunque lejos, escribía cartas cortas y llenas de frases que decían más de lo que parecían. La última llegó 2 semanas antes. «Sé que me voy, hermano, y tengo un pedido. Cuida de Isabel. Ella es buena y merece más de lo que el mundo le dio». Carlos dobló el papel con cuidado y por lealtad, o quizás por nostalgia, respondió solo: «Cumplo». Esa mañana, Isabel llegó en carruaje, acompañada por un cochero mudo y una maleta de cuero oscuro. Traía un vestido azul marino, un sombrero sencillo y una mirada que no pedía nada, solo observaba. Al bajar, no extendió la mano para que Carlos la sostuviera, solo dijo con voz firme: «Mi nombre es Isabel, vine por Antonio, pero no espero caridad, solo respeto». Carlos asintió con la cabeza. No sabía qué decir. Estaba acostumbrado a mandar al ganado, no a entender a mujeres, y allí estaba ella, educada, directa y con una mirada que dejaba claro que no pertenecía a nadie, ni a él, ni al pasado. Los primeros días, la casa pareció demasiado pequeña para tanto silencio. Carlos salía temprano, volvía tarde. Isabel limpiaba, organizaba, pero nunca invadía el espacio que él no le ofrecía. Ella preparaba el café, pero no esperaba elogios. Él dejaba leña cortada en la puerta, pero no pedía agradecimiento. Era una convivencia extraña entre dos mundos que aún no sabían si podían confiar el uno en el otro. Pero en la noche, cuando Carlos escuchaba el sonido de la tetera en la estufa y el aroma a lavanda que Isabel usaba en las sábanas, algo en él, algo muy antiguo, empezaba a moverse. No era amor, todavía no. Era la incomodidad de quien percibe que quizá la vida no tiene que ser solo supervivencia. Al 4.º día desde la llegada de Isabel, una tormenta de polvo bajó por las laderas de la Sierra Roja como un aviso. Carlos intentó atar a los caballos antes de que el viento empeorara, pero cuando volvió al rancho encontró las ventanas ya cerradas, las mantas recogidas y la tetera al fuego. Isabel estaba con delantal, barriendo el suelo con la misma firmeza con que caminaba, ni una pizca de nerviosismo, como si el rancho fuera suyo desde hacía años. Él dudó en la puerta, con el sombrero aún puesto. «Tormenta fuerte viniendo del sur», murmuró. Isabel solo respondió: «Ya puse trapos mojados en las rendijas. Los niños del pueblo hacen eso para no respirar el polvo». Carlos notó que ella pensaba en los demás, aún aislada, recién llegada. Era como si llevara el mundo en pequeños gestos que no pedían aplausos. Al día siguiente, Carlos despertó con olor a pan horneado y un silencio diferente. No el silencio pesado de la soledad, sino aquel que precede algún cambio.
Isabel ya estaba en el patio, recogiendo la ropa del tendedero antes de que el sol la endureciera. Llevaba un pañuelo amarrado en la nuca y sus movimientos tenían la precisión de quien no desperdicia energía. Al verla allí, entre el polvo rojizo y el ruido lejano de los gallos del vecino, Carlos sintió una punzada de desconcierto. Ella no parecía esperar que él la notara. Estaba entera en sí misma, y quizás eso era lo que más lo desarmaba. Cuando volvió adentro, preguntó: ¿Sabes si hay niños en el pueblo que no van a la escuela? Carlos frunció el ceño. Creo que la mayoría no va a ninguna escuela. Isabel asintió. Voy a empezar a enseñar. Si no pueden pagar, que traigan pan o ayuda en el rancho. Sé lo suficiente. Carlos no respondió. Solo se dio cuenta días después que eso ya había comenzado. Los primeros niños llegaron tímidos, acompañados por sus madres. Era extraño para el pueblo ver a una mujer enseñar sin pedir permiso, sin pertenecer a ninguna familia influyente. Pero Isabel ofrecía algo que nadie más ofrecía: escucha y firmeza. No importaba si el padre del niño era el dueño de la tienda o un jornalero que vivía del día a día. Ella trataba a todos con el mismo tono, la misma claridad. Carlos observaba desde lejos, como quien espía a un animal asustadizo, con miedo a asustar. Veía cómo Isabel explicaba con paciencia, corregía con dulzura e imponía respeto con la mirada. Y también veía cómo algunas mujeres, antes desconfiadas, empezaron a saludarla en la calle, a invitarla a rezos, a traer huevos y harina como agradecimiento. Y en mis demesintos, ese ir y venir de cuadernos improvisados y manos sucias de tinta, brotaba en esa tierra seca un sentido de comunidad que Carlos hacía mucho no veía. Solo cuando apareció el viejo pastor Ramiro, un hombre conocido por torcer la nariz a cualquier mujer que hablara alto en el rancho con una nieta de la mano, Carlos entendió la magnitud de aquello. Ramiro pidió permiso con el sombrero en la mano, cosa rara. Dijo que se había enterado de las clases de la señora y que su nieta tenía buena cabeza, pero poca orientación. Isabel recibió a la niña con una sonrisa corta, pero cálida. Carlos quedó en silencio, apoyado en el marco de la puerta, como tratando de entender en qué momento su casa dejó de ser solo suya. Y quizás allí empezó el cambio real, porque en ese instante no sintió que perdía espacio, sintió que ganaba algo que no sabía nombrar. Carlos era un hombre de hábitos. Siempre supo la hora exacta de levantarse, ponerse las botas, preparar el café fuerte y revisar los corrales. Pero con Isabel en el rancho, las horas empezaron a tener otro peso. Se dio cuenta el día que llegó del campo y vio la mesa puesta con 2 platos, aunque ella ya hubiera comido. No era un reclamo, ni un gesto de intimidad forzada. Era solo una presencia constante, tranquila, como la sombra de un árbol viejo que nadie planta, solo se sienta debajo. A veces, ella le dejaba un pan cortado junto al plato, otras, una nota corta con alguna observación práctica. La cerca del este está floja. Mejor mirar antes de la próxima ventisca. Carlos, que nunca fue de palabras, empezó a guardar esas notas en un cajón junto a la cama, sin entender muy bien por qué. Los días se convirtieron en semanas, y con el tiempo, el rancho fue adquiriendo nuevos ritmos. Isabel instituyó horarios para los pequeños que venían a estudiar, una mañana para los menores, 2 tardes para los mayores. Las madres comenzaron a confiarle también confesiones discretas, un dolor en el vientre que no pasaba, un marido que llegaba demasiado borracho, un hijo que no hablaba desde el año anterior. Isabel escuchaba todo con ojos serenos y boca cerrada. Nunca difundía, nunca juzgaba. Solo escuchaba y, cuando podía, indicaba soluciones silenciosas. Una hierba que ayudaba, una palabra de consuelo, una carta para escribir. Carlos veía todo de lejos,
como quien observa una planta crecer donde antes solo había piedra. Y aunque no decía nada, empezó a notar que ya no fumaba tanto, que dormía mejor, que la casa parecía menos fría. Incluso en las mañanas de viento cortante. Una tarde, después de una tormenta que dejó los caminos intransitables, Isabel resbaló al intentar recoger agua del pozo. Carlos, que venía del corral, la vio en el suelo, con el tobillo torcido y la mano sucia de barro tratando de levantarse. Corrió hacia ella más rápido de lo que pensaba poder correr. Cuando la tocó para ayudarla, ella dijo: «Estoy bien, solo duele cuando apoyo». Él la cargó hasta el porche en silencio, con brazos firmes y rostro tenso. Fue la primera vez que ella aceptó un gesto sin resistencia. Y fue la primera vez que él sintió miedo, no a perderla, sino a darse cuenta cuánto ya la necesitaba. Pasó la noche despierto, sentado cerca de la puerta del cuarto, escuchando su respiración regular. Al día siguiente, fue él quien preparó el café y encendió el fuego, con manos poco acostumbradas a sutilezas. No se habló de amor, ni de gratitud, solo se habló menos, pero la presencia entre ellos ya era otra. Isabel, aún cojeando, seguía dando clases sentada en una silla de madera. Los niños venían y se iban, y Carlos empezó a ayudarlos a cruzar el arroyo cuando aumentaron las lluvias. Un niño le preguntó si él era el padre de los otros niños. Carlos solo negó con la cabeza, sin reír. «Soy el dueño del rancho». Pero esa noche, al ver a Isabel peinándose a la luz tenue de la lámpara, se preguntó, por primera vez sin miedo, qué significaba, de verdad, ser dueño de un lugar que solo ganó alma después de su llegada. En la tercera semana, Isabel empezó a organizar lo que Carlos llamaba cosas que nunca hicieron falta. Limpiar las ventanas con vinagre de manzana, remendar sábanas, recolocar los frascos de harina y frijoles en estantes hechos con sobras de la serrería. Todo eso le parecía a Carlos un exceso, hasta que se dio cuenta de que la casa respiraba mejor. No solo estaba más limpia, estaba más viva. Las paredes que antes resonaban con los pasos duros de un hombre, solo ahora llevaban risas pequeñas de los niños, olor a pan caliente e incluso un jarrón de barro con flores del campo, dejado en el centro de la mesa como quien dice: «Estamos aquí». Carlos, sin saber cuándo ni por qué, empezó a notar que se sentía menos viejo, no más ligero, pero menos endurecido. Por la noche, cuando se sentaba en el porche, empezaba a notar el sonido de los grillos, el contorno de las montañas a lo lejos y la presencia de Isabel dentro de la casa, como si ella siempre hubiera pertenecido allí, aún sin haber sido realmente invitada. En una de esas noches, después de una lluvia breve que lavó el polvo del techo, Carlos encontró a Isabel sentada en el porche, envuelta en un chal gris. Ella no dijo nada cuando él se acercó. Él tampoco. Se quedaron allí, mirando la oscuridad donde las lámparas no llegaban. Después de largos minutos, ella habló. «Antonio me escribía como quien planta semillas. Nunca prometió nada, pero me hizo ver que aún había tierra fértil en algún lugar». Carlos respiró. Y profundo. Él era así. Me enseñó a respetar las cosas que crecen despacio. Isabel volvió la cara hacia él. «¿Todavía crees que esto aquí es solo una promesa que hay que cumplir?» La pregunta quedó en el aire, flotando como humo de leña mojada. Carlos no respondió, pero por primera vez la garganta se le apretó como quien quiere hablar y no sabe cómo. Esa noche durmió mal, pero despertó con ganas de mirar a Isabel a los ojos. Los días siguientes trajeron más cambios, no por voluntad, sino por necesidad. Uno de los bueyes de Tiro enfermó, y Carlos necesitó la ayuda de Isabel para aplicar baños de hierbas que ella aprendió con una mujer indígena de la región de Chihuahua. Ella no dudó, incluso frente al animal grande y agitado. Carlos observaba con atención.
La forma firme con que ella sujetaba la cuerda, el cuidado al tocar los puntos inflamados y hasta el murmullo bajo que hacía, como si pidiera permiso al dolor del animal. Esa tarde, cuando todo terminó y el buey ya respiraba, mejor Carlos le ofreció un café. Ella aceptó. Se sentaron lado a lado, sin palabras. Era como si ese momento dijera más que cualquier conversación. Él veía en ella a una compañera, y ella aceptaba ser vista así. Fue en ese tiempo que el pueblo empezó a cambiar su manera de mirar a ambos. Ya no se hablaba tanto de la mujer que vino de la nada o el matrimonio arreglado. Las conversaciones cambiaban de tema. ¿Viste cómo está bonito el rancho Las Alturas? O la señora Isabel me enseñó a leer el nombre de mi hijo en la receta de la farmacia. Carlos comenzó a notar que el rancho ya no era solo tierra y madera. Era también espejo de lo que había cambiado dentro de sí mismo. Y quizás por eso, una mañana en que Isabel salió temprano con los niños para mostrar el arroyo nuevo que brotó detrás de la colina, él quedó parado en el umbral, mirando el camino de tierra con un nudo en la garganta. No era nostalgia, era una especie de admiración silenciosa, de esas que nacen cuando uno entiende que algo valioso está pasando y no quiere interrumpir. Al final de ese mes, Carlos e Isabel fueron invitados a la cosecha comunitaria que reunía a los vecinos más cercanos. Un gesto raro, de familias que siempre habían visto el rancho Las Alturas como algo aparte, aislado y frío. La noticia llegó por uno de los niños que Isabel enseñaba, con una nota escrita por la madre. Si pueden venir, traerán más que ayuda, traerán esperanza. Carlos no quiso ir. Dijo que tenía cosas que hacer, que las fiestas no eran para él, pero esa mañana, al ver a Isabel preparar 2 panes, cortar tiras de carne seca y separar los mejores pañuelos de la casa, algo se movió en él. Ella no le pidió que la acompañara, solo dijo: «Si quieres venir, estaré ahí», y partió, dejando atrás un rastro de lavanda y decisión. Horas después, sin entender bien por qué, Carlos ensilló al caballo y siguió por el sendero polvoriento que llevaba al claro de la cosecha. Llegó en silencio, como siempre, pero fue recibido con saludos, cumplidos contenidos, y lo que más lo sorprendió, con sonrisas de niños. Encontró a Isabel de pie, riendo discretamente junto a 2 mujeres, mostrándoles cómo calcular el tiempo del frijol por el sonido de la cáscara. Ella lo vio, pero no corrió hacia él, ni le dio protagonismo. Solo lo miró con naturalidad, como quien ya cuenta con la presencia del otro. Carlos, que hacía años no sabía lo que era ser parte de algo, se sintió bien, no cómodo, aún, pero bien. Al final de ese día, bajo las luces frágiles de las lamparinas y el olor a maíz asado, Isabel bailó con uno de los niños y Carlos, sentado en un tronco, se permitió sonreír solo. Fue después de ese evento que la convivencia encontró un nuevo ritmo. No era romance, al menos no como en los libros. Era un tipo de danza muda en que cada uno reconocía el paso del otro y lo acompañaba sin atropellar. Isabel empezó a ocupar un espacio más firme en la gestión del rancho, sugiriendo invertir en gallinas ponedoras y en el intercambio de semillas con los campesinos del pueblo. Carlos, por su parte, empezó a escuchar más que hablar, y cuando hablaba lo hacía con menos dureza. Ciertas noches llegaba del trabajo y encontraba a Isabel sentada a la mesa con las anotaciones del día. Él tiraba la silla y preguntaba sin prisa: «¿Cómo fue?», y ella contaba con esa forma serena que llenaba la sala sin alarde. A veces solo eso bastaba: escuchar y estar presente. Pero no eran días fáciles. Ciertas mañanas traían recuerdos del pasado, de ella, de un tiempo en que confiar costaba caro, de él, de pérdidas que aún dolían en silencio. Una vez, Isabel despertó asustada, sudando frío. Carlos se levantó sin decir nada, encendió el farol y puso agua a hervir.
Ella no explicó el sueño. Él no preguntó. Le dio el té y se quedó allí, sentado junto a la cama, con las botas puestas, esperando a que pasara el tiempo. Esa madrugada, sin ningún gesto grandioso, sellaron algo que quizás ni sabían, que allí uno protegería al otro, incluso sin palabras. A la mañana siguiente, Isabel le ofreció un trozo de pan dulce que había preparado con harina guardada para ocasiones especiales. Carlos aceptó, sin ceremonia, y cuando terminó, limpió las migas de la barba y dijo: «Esto es lo que mi madre hacía cuando quería decir que la casa estaba en paz». Isabel sonrió. «Quizás lo esté». Y en ese momento, sin prisa, sin anuncio, un hilo invisible se formó entre ellos. No era un pacto, era una elección suave, la de continuar. A finales del mes, llegó al pueblo un forastero que decía vender herramientas importadas, pero pronto quedó claro que su interés mayor era saber sobre la mujer que enseñaba a los niños en un rancho aislado de la Sierra Roja. Era un tipo alto, de hablar demasiado suave para ese lugar, y sonrisa que no combinaba con sus ojos. Decían que venía de San Luis y tenía negocios con gente de fuera. En la cantina preguntó en voz alta si alguien conocía a una tal Isabel que había venido del norte. Carlos lo escuchó. En el almacén, mientras pesaba sacos de sal para los cerdos. La sangre le subió caliente al rostro, pero no fue tras el hombre. Solo volvió al rancho temprano y avisó a Isabel. «Hay alguien haciendo preguntas». Ella no respondió de inmediato. Se sentó en el marco de la puerta y miró las montañas a lo lejos. Luego dijo, sin drama: «Es el pasado tratando de recordarme que todavía existe». Carlos, apoyado en el marco opuesto, solo respondió: «Aquí no entra». Y ella asintió. Eso bastaba. Esa noche, Carlos dejó el rifle cargado junto a la puerta, no por el forastero, sino por lo que representaba, el mundo allá afuera, intentando herir lo que con tanto esfuerzo se estaba construyendo allí dentro. Isabel, por su parte, no se escondió. Siguió con sus clases, con sus caminatas por el bosque y con la firmeza de quien ya sobrevivió a lo peor que un hombre podría cargar en la mirada. Y quizás fue ese día, o ese silencio compartido a la sombra del peligro, lo que empezó a girar la llave dentro de Carlos. Él, que siempre pensó que proteger era esconder, empezó a comprender que proteger a veces es solo permitir que el otro se mantenga en pie. A la semana siguiente, el forastero se fue sin alarde. Dijo que el clima no le sentaba bien. Nadie lloró su partida. El rancho, después de eso, pareció ganar otra dimensión, como si hubiera pasado una prueba invisible. Isabel comenzó a escribir cartas a los padres de los niños, relatando los avances de cada uno. Algunos hombres, antes indiferentes, empezaron a tocar la puerta para agradecer. Uno de ellos, Ernesto Beltrán, que perdió a su esposa en el parto de la última hija, dejó una canasta con huevos y una nota. «Gracias por dar algo que ni sabíamos que podíamos tener». Carlos leyó eso en silencio y guardó el papel en uno de los cajones de la sala. Sin decir nada, pero con la mano apretando la madera de la mesa como quien sostiene algo demasiado precioso para doblar. Una mañana de viento tibio y cielo limpio, Carlos se vio moviendo solo un viejo baúl que no abría desde hacía años. Allí dentro, entre trastos de cuero y cartas antiguas de Antonio, encontró 2 pañuelos bordados y una foto descolorida de su hermana. Quitó el polvo con el dorso de la mano y, sin pensar demasiado, llevó uno de los pañuelos hasta Isabel. «Era de alguien que sabía lo que era cuidar con firmeza», dijo, entregando la tela. Isabel sostuvo el pañuelo con delicadeza, como quien entiende el gesto entero. «Gracias», fue todo lo que dijo. Pero en ese «gracias» había algo más profundo. Reconocimiento, aceptación, reciprocidad. También fue ese día que Carlos notó que sus manos ya se movían por la casa sin titubeos,
como si fueran raíces. Con la llegada de la primavera, el rancho Las Alturas floreció de un modo que Carlos nunca había visto. No solo era el verde en los arbustos secos o el regreso de las golondrinas que hacían nido bajo el alero del porche. Era otro tipo de floración, una que ocurría entre las personas. Los niños, antes tímidos, ahora corrían por el patio sin miedo. Los caballos parecían más tranquilos, incluso los perros, antes recelosos con las visitas, ya se acostaban cerca del porche cuando las madres venían a buscar a sus hijos tras las clases. Carlos miraba todo con extrañeza, como quien presencia un milagro cotidiano sin saber si creer. Era como si la vida hubiera descubierto que había espacio en ese pedazo de tierra para más que dolor y hubiera decidido quedarse. Isabel, sin decirlo en voz alta, había construido algo duradero. Y Carlos, que siempre vivió entre ausencias, empezó a entender el valor de lo que permanece. Un día, mientras reparaba la cerca del pasto pequeño, Carlos escuchó a lo lejos la voz de Isabel, enseñando a los niños a escribir sus nombres con carbón en un pedazo de tabla. A cada letra deletreada había orgullo, había posibilidad. Detuvo el martillo por un instante y cerró los ojos. Pensó en su hermana, que nunca aprendió a leer. Pensó en Antonio, que aprendió tarde y se empeñaba en escribir bien, aun cuando ya no tenía a quien enviar cartas. Pensó también en sí mismo, en todo lo que dejó de decir por no saber cómo. Y allí, en medio del campo, entre clavos y astillas de madera, sintió algo vibrar dentro del pecho, como si el silencio que cargaba desde hace años finalmente hubiera encontrado una rendija para salir. No era dolor, era el comienzo de una nostalgia buena. Esa noche, después de que los niños se fueron y la casa volvió a su ritmo tranquilo, Carlos se acercó a la mesa donde Isabel organizaba los materiales para el día siguiente. Se quedó allí, de pie, sin saber bien cómo empezar. Ella levantó los ojos esperando. Él carraspeó y dijo con un hilo de voz: «Hoy te escuché enseñar. Nunca había oído mi nombre dicho así». Isabel frunció el ceño, sin entender. Carlos se corrigió. «Quiero decir, nunca había escuchado a alguien enseñar con tanto cuidado, con tanta firmeza. Me acordé de mi hermana. Tenía miedo de equivocarse hasta para escribir su propio nombre». Isabel cerró el cuaderno despacio. «¿Y usted?». Carlos sonrió de lado. «Aprendí a callar, eso esperaban de mí». Isabel no dijo nada, pero se levantó, tomó un pedazo de papel y una pluma y solo dijo: «Escribe lo que quieras. Una palabra si es necesario, pero escribe». Carlos miró el papel por largos segundos. Luego sostuvo la pluma con manos endurecidas y lentamente escribió: «Isabel». Ella miró el nombre escrito, levemente tembloroso, y lo sostuvo con cuidado, como quien recibe un regalo. No sonrió, no habló, solo puso el papel sobre la mesa y lo cubrió con un paño limpio. «Está guardado», dijo, y fue la primera vez que Carlos sintió que no necesitaba decir más para ser entendido. Esa noche durmió como hacía años no dormía, con el pecho liviano y las manos abiertas, y al despertar encontró la taza de café ya puesta en la mesa, junto a un nuevo papel en blanco y una pluma al lado. Isabel no estaba cerca, pero el gesto hablaba por ella, y él entendió. Escribiría poco a poco la nueva historia de su vida. La semana siguiente Carlos empezó a escribir con frecuencia. No cartas ni historias, solo palabras sueltas. A veces escribía lluvia, otras paz, o el nombre de algún niño que había aprendido a leer gracias a Isabel. Nunca se las mostraba, pero dejaba los papeles doblados dentro de una caja de madera en el armario de la sala. Isabel fingía no saber, pero a veces cambiaba la pluma seca por una nueva, llenaba el tintero o ponía un paño limpio bajo la mesa.
Era una danza muda entre dos mundos que aprendieron a respetar el espacio del otro. A veces, Carlos se quedaba horas en silencio mirando a Isabel coser, y ella, a su vez, pasaba la mano por las tablas del piso con el cuidado de quien agradece. Era como si cada rincón de la casa llevara ahora dos pasados y una misma dirección. Un día, durante un almuerzo en que comieron en silencio, Isabel levantó la mirada y dijo, casi como hablando consigo misma, si Antonio pudiera ver esto. Carlos dejó la cuchara de madera al borde del plato y asintió despacio. Lo sabría. Siempre supo las cosas antes de que nos diéramos cuenta. Isabel desvió la mirada mordiendo el labio inferior. Había algo en ella que se movía cuando escuchaba el nombre de Antonio. No era tristeza, era gratitud y quizás ese tipo de nostalgia que llega sin dolor, pero con profundidad. Después de un rato, preguntó, ¿crees que lo que él hizo estuvo bien? Carlos tardó en responder. Creo que sabía que solo un gesto extremo podría cambiar lo que estaba endurecido, en mí, y quizás en ti también. Isabel respiró profundo y dijo, entonces fue un gesto de amor, no solo por mí, sino por ti. Carlos, por primera vez, no supo dónde esconder la mirada. Ese mismo día, al final de la tarde, Carlos tomó un caballo y fue hasta la cima del cerro que rodeaba el rancho. Era el lugar donde solía rezar en silencio, no exactamente por fe, sino por hábito. Se sentó entre las piedras, miró la línea del horizonte y sacó del bolsillo uno de los papeles que había escrito días antes. En él estaba escrito, presencia. Se quedó allí observando la palabra por minutos, hasta que el viento empezó a mover el sombrero. Guardó el papel en el bolsillo y antes de bajar, dijo en voz baja, Antonio, ella hizo más que plantar orden, plantó sentido. Al volver, encontró a Isabel regando las plantas de romero que había sembrado en el patio. Ella sonrió, sin saber nada, y él, también sonriendo con discreción, pensó consigo mismo. Así se afirman las raíces, en el silencio. Esa noche, cuando Isabel recogió la ropa y cerró la puerta, encontró la caja de madera sobre la mesa, abierta con todos los papeles que Carlos había escrito. En la cima, una nota escrita con más firmeza. No tengo poesía, pero tengo presencia y quiero quedarme. Isabel leyó todo en silencio. Luego apagó el farol y se quedó un rato sentada, con la caja en el regazo. Afuera, el viento golpeaba suavemente las ramas secas. Dentro de la casa, el tiempo parecía suspendido. Cuando finalmente fue a dormir, puso la caja junto a la cama y dijo en voz baja, entonces quedamos. No hubo beso, ni declaración, ni promesas en voz alta. Pero en ese susurro sellaron algo que solo ellos dos entenderían. Una elección hecha con coraje, con tiempo y con verdad. Los días siguientes siguieron como antes, pero todo había cambiado. Era el mismo café caliente al amanecer, el mismo ruido de las gallinas junto al galpón, el mismo olor a leña quemada en los trapos del suelo, pero ahora había una respiración conjunta, una calma que venía de la certeza de que ninguno de los dos estaba más solo. Isabel organizaba los días con la misma precisión, pero ahora con gestos más lentos, casi afectuosos. Carlos ya no se apresuraba a salir antes de que ella despertara. Esperaba el olor del té, el intercambio de un seco buenos días, y a veces, solo a veces, dejaba la mano descansar un segundo sobre la de ella mientras untaba mantequilla en la mesa. En esos pequeños gestos se afirmaba la complicidad. No había urgencia, ni pasión desenfrenada, pero había presencia, esa presencia que silencia las dudas. Poco a poco, Isabel también fue transformando el rancho por fuera. Plantó lavanda junto a las cercas, limpió los bebederos de los caballos y convenció a Carlos de cercar el gallinero con tablas más altas para evitar a los zorros. Pero lo que más cambió fueron las visitas. Ahora, el rancho recibía gente,
Mujeres venían a conversar, hombres pasaban a dejar herramientas prestadas, niños corrían sin pedir permiso. Carlos, antes inquieto con cualquier acercamiento, descubrió que le gustaba escuchar voces a lo lejos mientras deshierbaba el patio. Una tarde, hasta se rió fuerte cuando una de las niñas resbaló en el barro y antes de llorar gritó: «¡Tía Isabel! ¡Sálvame que me estoy derritiendo!». Isabel corrió, sostuvo a la niña en brazos y limpió su rostro con el borde del vestido. Carlos miró desde lejos y en ese instante comprendió. Ese era el hogar que nunca supo que quería. En una noche templada de otoño se sentaron juntos en el porche después de la cena. El cielo estaba despejado y a lo lejos se oía el insistente chirriar de los grillos. Isabel llevaba un chal sobre los hombros y Carlos una manta vieja sobre las rodillas. «¿Sabes?», empezó ella, «creo que nunca imaginé vivir así, sin miedo». Carlos respiró profundo, mirando el horizonte oscuro. «Yo tampoco. Siempre pensé que vivir era aguantar. Ahora parece más estar entero». Isabel asintió. Luego apoyó la cabeza en su hombro. Carlos no se movió. Quedó allí, con la respiración ligera y el corazón lento, como si finalmente hubiera aprendido que hay silencios que no pesan, hay silencios que curan. A la mañana siguiente, Carlos llamó a Isabel para que lo acompañara al pueblo. Era raro. Casi nunca salía con ella, y menos aún de la mano, como ese día. Montaron en el mismo caballo, como solo habían hecho el día de la boda. Pero ahora no era un gesto de compromiso impuesto. Era una elección. Llegaron a la plaza principal cuando la feria comenzaba. La gente miró, primero sorprendida, luego con naturalidad. Bajaron juntos, y Carlos, con voz firme, saludó a cada uno. Isabel caminaba a su lado, sin bajar la mirada. Era como si en ese simple paseo entre puestos de verduras y sacos de granos reafirmaran algo que todos ya sabían. Ese matrimonio ya no era una promesa hecha por otro. Era una verdad construida por los dos. En el pueblo, el gesto no pasó desapercibido. No era común ver a Carlos Gutiérrez, el hombre más reservado de la Sierra Roja, caminar entre las casetas, con los hombros relajados y la cabeza erguida, al lado de una mujer que meses antes era solo un nombre extraño en una carta. Los hombres mayores le estrecharon la mano con un poco más de fuerza. Las mujeres saludaron a Isabel con un respeto que solo se ofrece a quien ya ha probado su valor con hechos, no con palabras. Los niños sonreían como si esa pareja ya formara parte de una historia que se encuentra al borde del fogón, entre un pan amasado y un vaso de leche tibia. Y quizás así era. Quizás, sin darse cuenta, Carlos e Isabel se habían convertido en leyenda, no de esas hechas de tiros o valentías, sino de las forjadas en el barro cotidiano, donde un gesto silencioso vale más que un discurso. De regreso, Isabel, montada delante de Carlos, apoyó suavemente la espalda en su pecho. Él no dijo nada, solo sostuvo las riendas con más calma. Cuando pasaron por un sendero estrecho entre dos robles secos, ella habló. «Hoy, por primera vez, no me sentí una visita aquí». Carlos no respondió con palabras, pero llevó una de sus manos hasta su cintura, en un gesto que decía: «Nunca lo fuiste». Al llegar al rancho bajaron juntos, y antes de entrar, Isabel lo miró y preguntó: «Si Antonio estuviera aquí, ¿qué diría?». Carlos tardó en responder. Luego se rascó la barba y dijo, con media sonrisa: «Creo que se reiría y diría: tardaron, pero acertaron el paso». Isabel también rió, y en esa risa había paz. Las semanas siguientes pasaron como brisa entre campos ya cosechados. Era como si todo finalmente hubiera encontrado su lugar. El rancho tenía el ritmo de un hogar. Las gallinas ponían más huevos, las colmenas produjeron más miel, y hasta la huerta, que parecía improductiva en los primeros meses,
ahora daba hojas robustas y coloridas. Isabel también plantó girasoles a lo largo de la cerca. Carlos pensó que era exagerado al principio, pero empezó a esperar la mañana en que abrirían, y cuando lo hicieron, en una explosión de amarillo bajo el cielo limpio, quedó parado por largos minutos, mirando. «Son solo flores», dijo ella, sonriendo al verlo allí. «Pero son nuestras», respondió él, antes de continuar el trabajo con la azada en las manos y el corazón quieto. Fue en ese clima de cotidiano pleno que algo cambió de manera casi imperceptible. Carlos empezó a llamarla mi compañera cuando hablaba con otros hombres, e Isabel, por su parte, comenzó a firmar las notas para los padres de los niños como Isabel Gutiérrez. Ninguno de los dos comentó eso directamente, pero sabían. La vida ya los había unido mucho antes de cualquier apellido. Un día, cuando uno de los niños le preguntó si ella era realmente la esposa del dueño del rancho, Isabel respondió: «Soy lo que él es para mí, alguien que se quedó». La niña sonrió sin entender mucho, pero repitió bajito, como quien aprende una lección importante: «Alguien que se quedó». Y fue allí, en ese eco infantil, que Isabel comprendió que había echado raíces no solo en el suelo, sino en los nombres, los vínculos y los recuerdos que empezaban a formarse allí. La llegada del invierno trajo de vuelta los silencios más largos. Las noches caían temprano, los niños venían abrigados a las clases, y el ruido del viento entre los árboles secos parecía silbar recuerdos. Fue en una de esas noches, mientras la chimenea crepitaba lentamente y la lluvia fina golpeaba el techo de zinc, que Isabel se sentó frente a la caja de madera donde Carlos guardaba sus papeles. Ella no la había abierto en semanas. Carlos, al otro lado de la sala, solo observaba. No dijo nada. Isabel sacó un papel doblado con cuidado. Estaba escrito: «Aún no sé decir amor, pero aprendí a quedarme». Leyó en silencio y lo volvió a poner. Luego lo miró, y sus ojos decían más de lo que la boca podía decir. «No hace falta decir», murmuró, cuando el gesto ya construyó toda la casa. Carlos se acercó, se agachó frente a ella, y por primera vez tocó su rostro con ambas manos. No hubo beso, solo un roce de frentes, un compartir de respiración, como si todo el tiempo, todo hubiera caminado hacia ese instante. A la mañana siguiente pasó algo insólito. Nevó. No era común en ese trecho de la Sierra Roja, y todos en el pueblo comentaron. Carlos se levantó antes del sol, salió con botas gruesas y sombrero torcido, y quedó observando el patio cubierto de blanco. Cuando Isabel apareció en la puerta, él señaló el corral y dijo: «Creo que habrá que reforzar las coberturas». Ella, sin perder el humor, respondió: «Y preparar chocolate caliente para los niños». Y así, entre cuidados y escalofríos, ese invierno los unió aún más. Carlos reforzaba el galpón. Isabel calentaba los cuartos con mantas y canciones antiguas. Por la noche leían juntos un libro que Antonio dejó en voz baja, intercambiando fragmentos como quien reparte un pan. No necesitaban llenar todo el silencio. Ya habían descubierto que el amor también habita en el espacio, entre una palabra y otra. Una noche, cuando todos dormían y la fogata quemaba sus últimas brasas, Carlos tomó papel y escribió con más firmeza que nunca: «Isabel, eres el tiempo que no supe esperar». Dobló el papel y lo puso sobre su almohada, como quien entrega una verdad. Isabel encontró la nota al amanecer y no respondió de inmediato. Esperó que pasara el día, que el pan dorara en el horno, que los niños se fueran. Y solo entonces, al atardecer, puso un plato de sopa delante de Carlos, se sentó frente a él y dijo: «Entonces vivamos el tiempo juntos. Como venga». Carlos asintió. Fue el sí más tranquilo y entero que jamás había dado. Y así, cuando el invierno se hizo más severo y las montañas parecían dormidas bajo capas de silencio,
El rancho Las Alturas siguió vivo. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había dos que no desistían. Isabel pasaba sus días enseñando, cosiendo y calentando la casa. Carlos trabajaba como siempre, pero ahora con ojos atentos a los pequeños gestos, y juntos atravesaban las estaciones como quien entiende que la vida, al final, no se trata de encontrar milagros, sino de permanecer todos los días, aun cuando el frío aprieta. A la primera mañana después del deshielo, Carlos despertó con el sonido de risas que venían del patio. Miró por la ventana y vio a Isabel enseñando a dos niños a colgar ropa lavada. Las prendas ondeaban en el aire fresco y el suelo, aún húmedo, reflejaba el cielo limpio y sin nubes. Era como si todo respirara alivio. Quedó parado por largos minutos observando esa escena con los ojos entrecerrados. No estaba acostumbrado a la belleza que no exige nada, la belleza que solo sucede. En el desayuno, Isabel comentó que pensaba abrir una sala de clases detrás del establo, donde da mejor el sol. Carlos escuchó mascando despacio. ¿Quieres ayuda con la madera?, preguntó. Isabel respondió con una media sonrisa. Acepto, pero yo elijo dónde va la ventana. Y los dos rieron porque allí, en ese rancho que antes era solo piedra y silencio, ya había espacio para la ligereza. En los días siguientes comenzaron la construcción juntos. No era gran cosa, solo 4 paredes simples y un techo recto, pero la forma en que construyeron decía todo. Carlos cortaba la madera con precisión e Isabel guiaba las medidas con la cinta en mano. Uno daba el martillo, el otro sostenía la tabla. A veces discutían, a veces reían, pero nunca faltaron al respeto al tiempo del otro. Cuando la estructura estuvo lista, llamaron a los niños para que la vieran. Uno de ellos, con las manos sucias de tierra, gritó: «¡Es la escuela más bonita del mundo!». Y Carlos, parado junto a Isabel, no pudo contener la risa. Porque era verdad, no por los acabados, sino por lo que representaba. Allí, donde antes solo había ganado y polvo, ahora nacían conocimiento, esperanza y continuidad. Esa misma semana llegó al pueblo una carta con el sello de San Luis. Era un documento oficial, reconociendo la pequeña escuela como parte del registro comunitario. La carta estaba dirigida a Isabel Rivera Gutiérrez, y el repartidor preguntó a Carlos si había algún error en el nombre. Carlos miró a Isabel, luego al sobre y respondió con firmeza: «Ningún error. Está correcto». Isabel recibió la carta en silencio, leyó línea por línea, dobló con cuidado y guardó en el bolsillo del delantal. Más tarde, en el porche, dijo a Carlos: «Creo que Antonio estaría feliz. Tú mantuviste su nombre conmigo y aún me diste el tuyo». Carlos respondió sin mirar directamente: «Llevaste a los dos con más dignidad de la que yo sería capaz». Y ella solo asintió, porque ya lo sabía. Pero oírlo de Carlos era como cosechar un fruto que esperó todo el invierno para madurar. Esa tarde, Isabel preparó un café más fuerte, como a Carlos le gustaba, y los dos se sentaron lado a lado en el banco de madera bajo la sombra de las parras. La brisa tocaba su cabello como si el tiempo pidiera permiso para pasar despacio. Carlos, con la taza entre las manos, rompió el silencio. «¿Recuerdas cuando llegaste y dijiste que no querías caridad, solo respeto?» Isabel respondió sin prisa: «Lo recuerdo». Él continuó: «Hoy, si tuviera que casarme contigo otra vez, elegiría por voluntad, no por promesa». Isabel cerró los ojos, respiró profundo y respondió con dulzura firme: «Y yo elegiría a ti, aunque supiera de los silencios, sobre todo por ellos». Y allí, sin fiesta ni testigos, renovaron el compromiso que un día empezó por deber, y ahora florecía por amor. A la mañana siguiente, Isabel despertó antes del sol. El rancho aún dormía, envuelto en el silencio húmedo que solo los días de niebla traen.
Caminó hasta el porche con una manta sobre los hombros y se sentó en el banco de madera donde tantas conversaciones sin palabras habían ocurrido. El suelo aún guardaba el frío de la noche y el mundo parecía suspendido, como esperando algo. Carlos apareció minutos después, con el cabello revuelto y una taza humeante en las manos. Se sentó junto a ella sin preguntar nada. Isabel entonces dijo: «Hace un año hoy». Carlos no necesitó que ella explicara. Sabía, un año desde que ella bajó de ese carruaje, firme y sola, trayendo solo una maleta pequeña y un nombre que venía de otra boca. «No esperaba nada de la vida cuando llegué», continuó ella, «pero me diste algo que ni sabía que necesitaba». Carlos la miró con atención. «Y tú me enseñaste que vivir no es solo resistir, es también confiar». Decidieron hacer algo especial ese día. No una fiesta, ni un gesto grandioso, solo una cena sencilla, con la comida que ambos gustaban, bajo las lamparinas del porche. Isabel pasó el día preparando pan dulce, carne con salsa y una torta de maíz que le recordaba a la que hacía su madre. Carlos cuidó de los animales con más cuidado de lo habitual, barrió la entrada, cambió la cuerda de la tranca del granero, como queriendo que todo estuviera en orden. Cuando el sol se puso, tiñendo de dorado las montañas de la Sierra Roja, se sentaron a la mesa, cada uno con una copa de vino casero, cosechado de las parras que empezaron a crecer meses antes. Isabel alzó la copa y dijo: «A lo que nace despacio, pero crece con raíces profundas». Carlos alzó la suya y respondió: «Y a lo que no necesita palabras para ser verdad». Brindaron con ligereza. Y brindaron no por el pasado, sino por lo que habían construido en el presente. Durante la cena recordaron momentos de silencio, sustos, papeles escritos a mano, el frío del primer invierno y el día en que Carlos aprendió a escribir su nombre con firmeza. Rieron juntos de la gallina que entró en la sala, del niño que confundió libro con libra y de las flores que crecieron donde antes nada prosperaba. Isabel, con los ojos llorosos y calientes, dijo: «Si algún día me voy antes que tú, quiero que prometas que seguirás abriendo las ventanas cada mañana». Carlos tragó saliva. Luego sostuvo su mano con firmeza y respondió: «Solo si prometes dejar una carta dentro de la caja, esa de madera». Isabel asintió, sonriendo con los ojos. Era un pacto silencioso, no de fin, sino de permanencia, de presencia más allá de la ausencia, y eso bastaba. Esa noche, mientras la casa se sumergía en el silencio de las lámparas apagadas y el mundo allá afuera se recogía en su propia oscuridad, Carlos e Isabel se acostaron lado a lado, como siempre. Pero esta vez las manos entrelazadas quedaron allí hasta que llegó el sueño. Y cuando vino, no fue leve ni inmediato, fue profundo, porque el descanso solo llega cuando el corazón ya no necesita protegerse. Y en ese cuarto sencillo, hecho de madera antigua, memorias y pan horneado, dos corazones finalmente dormían sin prisa, porque sabían, aunque nunca lo dijeran en voz alta, que no importa cómo empezó. Eso era amor, real, vivo y elegido todos los días. Con el paso de las semanas, la rutina volvió a su ritmo calmado. Los niños volvieron a las clases, las gallinas a los nidos, y los días a su compás simple, pero profundo. Carlos se levantaba antes de que la luz tocara el techo y miraba a Isabel aún dormida, con la cabeza ligeramente inclinada y el cabello suelto sobre la almohada. A veces, antes de ponerse las botas, escribía una palabra más en uno de los papeles de la caja de madera. Palabras simples como hoy, ella, nido, volver. Isabel, por su parte, seguía enseñando con el mismo cuidado y firmeza. Cuando la llamaban señora del rancho, ella sonreía. Pero lo que verdaderamente la llenaba era cuando las madres decían: «Mi hijo volvió a soñar,
porque Isabel sabía lo que era vivir sin sueños y sabía lo precioso que es reaprender a tenerlos. Una mañana, al regresar del pueblo con provisiones, Carlos fue detenido por un hombre que conoció tiempo atrás, aun cuando no hablaba con nadie. El hombre dijo: «Nunca te imaginé casado, Gutiérrez, mucho menos feliz». Carlos, en otro tiempo, solo habría volteado la cara, pero esta vez respondió: «Ni yo, pero a veces la vida sabe lo que hace cuando nos quita todo. Deja espacio para lo verdadero». El hombre rió, moviendo la cabeza. «¿Entonces la mujer te domó?». Carlos pensó por un instante, luego dijo con tranquilidad: «No, ella me liberó», y siguió su camino. Porque ya no era el hombre que pensaba que amar era debilidad. Ahora sabía, amar con calma es la forma más valiente de existir. En el rancho, Isabel preparaba un pastel de harina de maíz cuando Carlos llegó. El aroma dulce invadió el patio y se mezcló con el ruido de los potros nuevos. Entró, colgó el sombrero y la observó desde lejos. A veces aún se preguntaba cómo había pasado todo, cómo una promesa hecha por amistad pudo haberse transformado en lo que ahora era la base de todo. Isabel se dio vuelta y sin que él dijera nada, adivinó en la mirada. «¿Pensaste otra vez que fue casualidad?». Carlos sonrió. «Pensé que fue un regalo que Antonio me dejó sin decirme». Ella se acercó, limpió la mano en el delantal y tocó su pecho sobre el hueso del esternón. «Él no te dejó, te empujó, y tú supiste quedarte». Carlos asintió. «Sí, por primera vez me quedé». Al final de esa tarde, mientras el cielo pintaba las piedras de la sierra con tonos color cobre, Isabel y Carlos se sentaron junto al granero, observando a los niños que jugaban a lo lejos. Una niña, hija de una costurera del pueblo, corrió hacia ellos con una hoja en la mano. «Tía Isabel, escribí mi primer poema». Isabel leyó en voz alta: «La casa es donde hay pan, risas y gente que no se va». Carlos sonrió, mirando a Isabel. «Parece que esta niña escuchó todo lo que no supimos decir». Isabel lo miró con dulzura y respondió: «O quizás el amor también enseña sin palabras». Y en esa frase dicha sin ensayo estaba la clave de todo. Lo que se había construido entre ellos, en el silencio de los días, se había vuelto hogar. Esa noche, Isabel se sentó a la mesa y encontró otro papel en la caja de madera. Era diferente a los demás. No solo una palabra, había una frase completa, escrita con esfuerzo y profundidad. «Llegaste como promesa de otro hombre, pero te quedaste como la certeza de mi vida». Isabel leyó despacio, pasando el dedo sobre las letras. Carlos la observaba desde el vano de la puerta, sin querer interrumpir el momento. Cuando terminó, no dijo nada. Solo se levantó, caminó hacia él y lo abrazó con firmeza, como si ese gesto sellara algo que ningún altar, juez o testigo podría confirmar jamás. Sabían. Estaban casados de verdad desde el primer día en que se escucharon en silencio. Los días siguientes siguieron como antes. Café por la mañana, polvo en las botas, clases con los niños, comida en el fuego. Pero algo había cambiado. Ahora, Carlos participaba más en las pequeñas tareas, e Isabel confiaba más en él para decisiones que antes tomaba sola. Era una pareja madura, construida en la práctica. Cuando llovía, limpiaban las ramas juntos. Cuando hacía frío, doblaban las mantas lado a lado. Por la noche, no era raro que se sentaran en silencio frente al fuego solo para sentir al otro ahí. Allí, a veces, bastaba una mirada para saber que todo estaba bien. Otras, una palabra bastaba para alejar cualquier sombra. La vida, finalmente, dejó de ser supervivencia. Era compartir. Un domingo, durante la misa improvisada en la capilla de piedra del pueblo, el padre mencionó con tono emocionado los ejemplos silenciosos que hacen nuestra tierra más humana. Y entonces miró directamente a Carlos e Isabel. Algunas personas aplaudieron, otras solo asintieron con los ojos llorosos.
Carlos se sonrojó. Bajó el sombrero. Isabel apretó su mano con calma. Luego, cuando salieron, una de las mujeres más ancianas del pueblo se acercó a Isabel y dijo: «Llegaste como quien pide refugio. Hoy eres quien refugia a los demás». Isabel solo respondió: «Aprendí de la tierra. Quien echa raíces, florece». Y volvió a casa con los ojos llenos, no de lágrimas, sino de sentido. De regreso al rancho, el cielo estaba limpio, y el viento soplaba como si susurrara nombres antiguos. Carlos desmontó del caballo y fue directo al galpón. Isabel lo siguió. Él sacó del bolsillo una pequeña caja de hierro con un cierre antiguo. «Era de Antonio», dijo. «Me la dio, pero pidió que solo la abriera cuando supiera que ya no estaba solo». Isabel, sorprendida, asintió. Carlos abrió la caja. Dentro había solo un anillo de plata simple y una carta: «Para la mujer que transforme tu silencio en hogar. Que sepa que, aún sin conocerme, fue mi última esperanza». Isabel lloró allí mismo, sin vergüenza. Carlos puso el anillo en su dedo y dijo, sin poesía, pero con verdad: «Eres mi casa». Esa tarde se sentaron lado a lado en el porche, como habían hecho desde el primer mes. El rancho, ahora lleno de voces, risas y olor a pan, parecía otro, pero era el mismo. Las montañas al fondo seguían inmóviles, guardando los secretos del tiempo. Carlos miró a Isabel y ella a él. Ninguno dijo nada, pero sabían. Lo que empezó como promesa de un hombre moribundo terminó como elección viva de dos que decidieron amar con respeto, presencia y coraje. Y en ese rincón escondido de la Sierra Roja, entre polvo, raíces y silencio compartido, nacía una verdad que el tiempo no borraría. Porque no todo amor comienza con pasión. Algunos nacen del compromiso y florecen en el gesto de quedarse.